todos y bienvenidos a Espiando la Historia una vez más. El día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial, pues hablaremos de un personaje emblemático de la historia del mundo y además les enseñaremos cómo resolver el reto de esta semana para Aprende en Casa primer grado. Quédense con nosotros. El personaje emblemático del que hablaremos hoy es Napoleón Bonaparte, uno de los más controversiales e importantes de la historia del siglo XVIII y XIX. Para empezar, veamos un poco de sus orígenes. Napoleón Bonaparte nació en Ajaccio, en la isla de Córcega, en 1769. Su apellido en realidad era el italiano Bonaparte, que cambió más adelante en su vida para sonar francés. En la escuela no era buen estudiante, pero le gustaban las matemáticas y la geografía. Además, comenzó a demostrar ser un buen líder. El padre de Napoleón pertenecía a la nobleza y fungía como representante de Córcega frente al rey de Francia, por lo que constantemente estaba ausente. Sin embargo, fue gracias a esto que Napoleón pudo entrar en la escuela militar y participar en la Revolución Francesa. En 1779 consiguió entrar a la escuela militar, de la que se graduó en 1784 como segundo teniente de artillería. Cuando estalló la Revolución Francesa, Napoleón apoyó a los jacobinos, gracias a lo cual se convirtió en comandante de la Guardia Nacional en Córcega. Durante la Revolución Francesa, Napoleón defendió Tolón, donde, debido a su heroísmo, obtuvo el grado de general de brigada. Posteriormente, en 1795, organizó la defensa de la Convención Nacional en el Palacio de las Tullerías, junto a quien después sería su cuñado, Joaquín Murat. Gracias a las acciones de Napoleón, se convirtió en general en jefe del Ejército del Interior. Usando las facultades de su nuevo puesto, Napoleón invadió y conquistó los territorios de la actual Italia, lo cual incrementó su fama como gran estratega militar. Luego de sus campañas en Italia, Napoleón propuso al gobierno de la República conquistar Egipto, como forma de afectar económicamente a Inglaterra, el más grande rival de Francia. Dado que Napoleón estaba ganando mucho poder, el directorio le autorizó la expedición. Junto con numerosas tropas y algunos científicos, Napoleón arribó a Egipto en 1798, donde se enfrentó al almirante Nelson, a quien derrotó en la batalla de las Pirámides, para luego perder frente a él en la batalla del Nilo. Desde Egipto, Napoleón también invadiría Siria. Sin embargo, la campaña no avanzaba y en París crecía la inestabilidad política. En Francia, el directorio perdía poder, por lo que uno de sus miembros, Sieyès, empezó a tramar un golpe de estado. Para ello, le pidió a Napoleón regresar a París. En 1799 decide regresar a Francia, dejando sus tropas en Egipto. Al regresar a París, el 9 de noviembre, apoyado por su hermano Lucien y algunos otros políticos, da un golpe de estado al directorio, el cual lo convierte en el primer cónsul de Francia. A este hecho histórico se le conoce como el 18 Brumario. Al principio, Napoleón ostentaría el título de primer cónsul de Francia y a partir de 1802 el de cónsul vitalicio. Durante su gobierno, Napoleón buscó la reconciliación con la Iglesia Católica y promulgó un código civil, que ha sido llamado el Código Napoleónico, donde regulaba el sistema de pesos y medidas con el sistema métrico decimal e incluía las libertades y derechos de los ciudadanos, un documento que ha influido a los códigos civiles de todo el mundo. Algunos historiadores dicen que fue iniciativa propia, otros que fue sugerencia de sus colaboradores. El caso es que Napoleón acabó coronándose emperador de los franceses en 1804 y con ello empezarían una nueva serie de guerras. A partir de la coronación de Napoleón, Francia se enfrentaría prácticamente a toda Europa, siendo Inglaterra su más grande rival. Con Inglaterra, Napoleón se enfrentaría en la batalla de Trafalgar y más adelante cuando los franceses invadieron España, pues los ingleses apoyarían a la guerrilla española. 5 coaliciones de países europeos enfrentaron a Napoleón en distintos lugares de Europa,
y en cada batalla Francia salió victorioso. La derrota llegaría con la invasión a Rusia, donde Napoleón se vio atrapado por el invierno y los cosacos, situaciones que contribuyeron a la derrota en España, por lo que Napoleón se vio obligado a enfrentar a todos sus enemigos en Leipzig, donde, superado en número, fue derrotado. Luego de la derrota en Leipzig, Napoleón fue forzado a renunciar como emperador y exiliado a la isla de Elba, de donde escaparía para regresar a Francia. Aprovechando la ausencia del comisario inglés que lo vigilaba, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia, con solo su guardia personal. Sin embargo, conforme avanzaba a París, desde donde ahora gobernaba Luis XVIII, más y más hombres se le unían. En los Pirineos lo enfrentó el ejército del rey. Sin embargo, ni un solo tiro fue disparado y los soldados pasaron a las filas de Napoleón, quien entró a París cuando florecían las violetas como héroe nacional. Pero sus enemigos no pensaban permitir su regreso, por lo que formaron una nueva coalición a la cual los franceses se vieron obligados a enfrentar en Bélgica, cerca de un lugar llamado Waterloo, donde Napoleón y su ejército fueron derrotados definitivamente. Tras la derrota, Napoleón sería exiliado a la isla de Santa Elena, donde fallecería 5 años más tarde. Ya que conocemos sobre la vida de Napoleón, es tiempo de ver cómo resolver el reto de esta semana de Aprende en Casa para primer grado de secundaria. Lo que yo les he contado el día de hoy es la biografía de Napoleón Bonaparte y lo que ustedes deberán escribir es su autobiografía. La diferencia consiste en que la autobiografía la debemos escribir como si nosotros fuéramos el personaje. Por ejemplo, en lugar de decir Napoleón Bonaparte nació en Córcega, tendríamos que decir mi nombre es Napoleón Bonaparte y nací en Córcega. También necesitamos hablar de todas las partes de su vida. Para ello debemos considerar sus orígenes, sus estudios, su carrera militar, su participación en la Revolución Francesa, su participación en las guerras de la Revolución Francesa, ¿okay? Y en las que llamamos napoleónicas, ¿de acuerdo? Su periodo como emperador y, por supuesto, su muerte. ¿De acuerdo? Espero que lo que hemos visto hoy les haya servido. Recuerden darle like al video, compartirlo con alguien a quien le pueda gustar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando subimos video. ¡Hasta la próxima!